el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de julio del 2025. A cargo de la presentación estará Rosa Ortellado, directora del Departamento de Estadística del Sector Externo. La presentación correspondiente a julio de 2025 se desarrollará en el siguiente orden. Comenzaremos con un repaso detallado de las exportaciones totales. Seguidamente examinaremos el comportamiento de las importaciones y más adelante revisaremos el saldo del comercio exterior. Cerraremos con una síntesis de los aspectos más relevantes expuestos. Al mes de julio del 2025, las exportaciones totales disminuyeron en 6,7% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron un valor de 9.312,2 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 70% del total, alcanzando los 6.535,4 millones de dólares, un 6,7% inferior respecto al valor acumulado a julio de 2024. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 2.219,7 millones de dólares, con un 23,8% de participación. A su vez, las otras exportaciones alcanzaron los 557 millones de dólares, representando el 6% de las exportaciones totales. En el mes de julio, las exportaciones totales alcanzaron los 1.455,9 millones de dólares, lo que representa una caída del 3,8% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, si comparamos con el mes anterior, vemos una recuperación importante. El total exportado creció en 8,3%, impulsado principalmente por un aumento del 10,5% en las exportaciones registradas y del 13,7% en las reexportaciones. Este comportamiento refleja que aunque persiste una leve contracción en el acumulado, en el corto plazo estamos viendo señales de un repunte en las exportaciones. Por nivel de procesamiento, al mes de julio del 2025 se observa un desempeño dispar entre los distintos niveles. Las exportaciones de productos primarios alcanzaron los 2.251 millones de dólares, que representa una reducción del 22,8% con respecto al mismo periodo del 2024. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los 2.609,3 millones de dólares, que representa un crecimiento del 8,4%. Asimismo, las manufacturas de origen industrial alcanzaron los 972,7 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 2,2%. Por su parte, las exportaciones de combustible y energía alcanzaron los 702,3 millones de dólares, una reducción del 3,8% en comparación al mismo periodo del año anterior. Analizando el desempeño de los valores exportados de los principales productos, los productos primarios registraron una caída del 22,8% interanual, con una incidencia negativa de 9,5 puntos porcentuales en el total exportado. Dentro del grupo, la soja fue el principal factor de ajuste, con una disminución del 30% y una incidencia de 10,8 puntos porcentuales negativos. En contraste, el maíz y el trigo mostraron crecimientos significativos, aunque su participación dentro del grupo sigue siendo moderada. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario mostraron un comportamiento positivo con un aumento del 8,4% interanual, aportando 2,9 puntos porcentuales al crecimiento total. Se destaca la carne y menudencia bovina con un incremento del 29,2% y una incidencia de 4 puntos porcentuales, seguido del aceite de soja con un incremento del 24,7% y una incidencia de 1 punto porcentual. Por otro lado, las harinas de soja mostraron una contracción del 17,4%, restando 1,1 puntos porcentuales al total exportado. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, se verificó una leve suba del 2,2% con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. Dentro de este rubro se destacaron los hilos, cables y demás conductores eléctricos, el aluminio y sus manufacturas, los demás artículos textiles y los productos farmacéuticos. Finalmente, el bloque de combustibles y energía presentó una reducción del 3,8% interanual, explicado por menores valores exportados de energía eléctrica. En lo que respecta a los volúmenes exportados, a julio del 2025 las exportaciones registradas presentaron una reducción del 7,2%. Este comportamiento se explicó principalmente por la menor salida de soja,
que reporta una reducción del 24% y representa gran parte de la variación total. En contraste, se observaron aumentos significativos en los volúmenes exportados de maíz, trigo, arroz parbolizado, harina de soja y carne bovina, que compensaron parcialmente la caída. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica medidas en volumen también crecieron en un 6,7%, alcanzando los 9.309 gigawatts hora. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones de carne bovina, excluyendo menudencias, alcanzaron los 1.209,4 millones de dólares, que representa un incremento del 29% en valores y del 9,8% en volumen frente al mismo periodo del año anterior. Este buen desempeño se explica principalmente por mayores envíos a Taiwán, Israel, Estados Unidos y Canadá, que en conjunto compensaron las caídas registradas en mercados como Brasil y Rusia. Chile sigue siendo nuestro principal destino, con 398,9 millones de dólares, equivalentes al 33% del total exportado, aunque con una reducción del 11% en el volumen enviado. En segundo lugar se ubica Taiwán, con 164,2 millones de dólares y crecimientos del 67% en valor y del 33% en volumen, reflejando una demanda sostenida. Israel ocupa el tercer puesto con 129 millones de dólares y aumentos del 91% en valor y 52% en volumen, consolidando su tendencia al alza. También sobresalen los incrementos hacia Estados Unidos, Canadá, Ghana y Albania, que refuerzan la diversificación de destinos y reducen la dependencia de mercados tradicionales. En esta lámina vemos los valores unitarios de exportación de carne bovina medidos en dólares por tonelada según los distintos mercados de destino. En el periodo enero-julio de 2025, el valor promedio por tonelada exportada fue de 5.689 dólares, lo que representa un aumento interanual del 17,7%, consolidando la tendencia alcista en los precios observados desde principios del año. Entre los mercados con mejor cotización se destacan Israel, con 6.400 dólares por tonelada, y Brasil, con 6.372 dólares por tonelada, posicionándose como los dos destinos con los valores unitarios más elevados. También se registraron aumentos importantes en los valores unitarios de Taiwán, Estados Unidos y Canadá, tres destinos que, como vimos en láminas previas, no solo pagaron precios más altos, sino que además aumentaron considerablemente sus volúmenes importados en lo que va del año. En conjunto, este desempeño refleja un fortalecimiento de la demanda externa en mercados de alto valor, lo que ha contribuido a elevar el ingreso promedio por tonelada exportada. En el periodo enero-julio de 2025, tenemos que también las exportaciones de carne porcina alcanzaron los 28,5 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 61,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de volumen, los envíos sumaron las 9.200 toneladas, con un incremento del 61,8%, lo que confirma un desempeño sólido tanto en valor como en cantidad exportada. El dinamismo continúa siendo impulsado principalmente por Taiwán, que se consolida como el principal destino, con compras por 25,2 millones de dólares y 7.700 toneladas. También podemos mencionar que se realizan exportaciones a Uruguay, Brasil y Georgia, que si bien representan una menor participación, muestran tasas de crecimiento relevantes acompañadas de incrementos en volumen. Por otro lado, en el periodo enero-julio 2025, el valor unitario promedio de las exportaciones de carne porcina se situaron en los 3.093 dólares por tonelada, manteniéndose prácticamente en línea con el nivel del año anterior. Taiwán continuó posicionándose como el mercado con la cotización más alta, alcanzando un promedio de 3.253 dólares por tonelada. Destaca también el dinamismo de mercados como Georgia y Uruguay, que registraron incrementos del 13,9% y del 6,3% respectivamente, consolidando una tendencia favorable en estos destinos. Por otro lado, en el periodo enero-julio 2025, las exportaciones de carne aviar totalizaron los 7 millones de dólares.
lo que representa una caída interanual del 10,2% en comparación con igual periodo del año anterior. En términos de volumen, los envíos alcanzaron las 6.200 toneladas con una disminución del 5,2%. Si bien el resultado agregado muestra una caída, el desempeño por mercado fue heterogéneo. Algunos destinos clave registraron crecimientos importantes, mientras que otros presentaron retrocesos que incidieron en el promedio general. Irak se mantuvo como el principal mercado de destino, con exportaciones por 1,9 millones de dólares y 1.200 toneladas, lo que equivale al 27,1% del valor total y al 20% del volumen exportado. Albania ocupó el segundo lugar con 1,9 millones de dólares y 900 toneladas, mostrando un incremento del 32,6% en valores y del 28,2% en volúmenes. En tercer lugar, Vietnam alcanzó los 1.200.000 dólares y 1.800 toneladas, con un notable crecimiento interanual de más del 100% en ambos indicadores, consolidándose como un mercado fuerte en expansión. Entre los destinos emergentes destacan los incrementos hacia Angola y Georgia, que aunque tienen participaciones más reducidas, muestran un potencial de crecimiento interesante. En contraste, otros mercados como Ghana, Mozambique, Kosovo y Guinea registraron caídas tanto en valores como en volúmenes, y estos retrocesos explican la contracción observada en el total exportado durante el periodo. En cuanto a los valores unitarios promedio de exportación de carne aviar por destino, a julio del 2025 el precio promedio se ubicó en 1.128 dólares por tonelada, lo que implica una reducción interanual del 5,3%. Los mercados con mayor cotización fueron Kosovo, Albania y Georgia, con precios por encima de los 1.700 dólares por tonelada. Se destaca Georgia con el mayor incremento relativo de 33,5%, seguido de Angola con un aumento del 21,9%. En contrapartida, los valores unitarios disminuyeron en Mozambique, Ghana e Irak, y en mayor medida en Guinea, lo que muestra una mayor heterogeneidad de precios según el destino. Pasando ahora a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, estas totalizaron los 650 millones de dólares en el periodo enero-julio 2025, lo que representa un incremento del 4% en comparación con igual periodo del año anterior. Tal como se observa en el gráfico de la izquierda, en el mes de julio las exportaciones mensuales alcanzaron los 97,1 millones de dólares, manteniéndose por encima del promedio de los primeros meses del año y consolidando la tendencia creciente observada en los últimos meses. En cuanto a los mercados de destino, Brasil se mantiene como el principal socio comercial con una participación del 65% del total exportado bajo este régimen. Le siguen Argentina y en menor proporción Estados Unidos, Países Bajos, Bolivia y Chile. Entre los productos con mejor desempeño se destacan nuevamente los hilos y cables, así como el aluminio y sus manufacturas. Las exportaciones de hilos y cables totalizaron los 212,3 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 26,4% y una incidencia de 7,1 puntos porcentuales sobre el crecimiento total de las exportaciones bajo este régimen. En el caso del aluminio y sus manufacturas se registró un aumento del 12% interanual, alcanzando los 58,1 millones de dólares y aportando un punto porcentual al crecimiento global. También se observaron crecimientos moderados en otras partidas como hilos, telas, tejidos y alfombras, así como en tapas corona y roscadas para envases, aunque con menor incidencia en el resultado total. En contrapartida, se verificaron reducciones en las exportaciones de alcohol etílico, gelatina, prendas y demás artículos textiles y plásticos y sus manufacturas que restaron dinamismo al desempeño en general. A julio de 2025, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con un total de 2.288 millones de dólares, aunque registró una caída interanual del 10,3%. Esta baja estuvo explicada principalmente por una reducción en los envíos de grano de soja, observándose una recuperación en las exportaciones de energía eléctrica de autopartes,
Por su parte, las exportaciones a Brasil totalizaron los 1.915 millones de dólares, experimentando una reducción del 7,1%. A nivel de productos, se observó una caída en los envíos de energía eléctrica y arroz, que fueron compensados en parte por el buen desempeño de las autopartes. Por último, las exportaciones a Chile alcanzaron los 538,8 millones de dólares, habiéndose registrado incrementos en las exportaciones de carne bovina y arroz que compensaron la disminución en los envíos de harina de soja. Seguidamente pasamos al segundo tópico, que son las importaciones totales. A julio del 2025, las importaciones totales alcanzaron los 10.153 millones de dólares, que representa un aumento del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron los 9.888 millones de dólares, con una variación interanual positiva del 7,3% y una participación del 97,4% sobre el total. En contraste, las otras importaciones disminuyeron en 12,9% interanual, totalizando los 265,3 millones de dólares, que representa un 2,6% del total importado. En términos interanuales, las importaciones totales crecieron 3,1% en julio de 2025 hasta los 1.560,3 millones de dólares. Este avance se explicó por el mayor dinamismo de las importaciones registradas, que alcanzaron los 1.534,8 millones de dólares, mientras que las otras importaciones sumaron 25,5 millones de dólares. Al clasificar las importaciones por nivel de procesamiento, la mayoría de los grupos registró aumentos interanuales al mes de julio de 2025, con la excepción de los combustibles y lubricantes. Las manufacturas de origen industrial continúan liderando la estructura importadora, con un valor acumulado de 8.015,7 millones de dólares, que representa un aumento del 11,7% interanual y una incidencia de 9,1 puntos porcentuales en el total importado. También se observaron incrementos en las importaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias, con subas del 11,6 y 13,3% respectivamente. En contraste, las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyeron un 20,2% interanual, restando 2,8 puntos porcentuales al crecimiento total de las importaciones. Entre enero y julio de 2025, las importaciones registradas crecieron en 7,3%. Este avance se explica en primer lugar por las manufacturas de origen industrial, que aportaron 9,1 puntos porcentuales al resultado. Dentro de este grupo, las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes mostraron el mayor dinamismo, con un crecimiento del 19,7% y un 20,6% de participación en el total importado, seguido por el resto de máquinas y artículos mecánicos, con un crecimiento del 12,2%. Como factor de moderación, las compras de combustibles y lubricantes disminuyeron un 20,2%, restando 2,8 puntos porcentuales al crecimiento por menores importaciones de gasoil y nafta. En segundo término, las manufacturas de origen agropecuario crecieron un 13,3% y sumaron 9 puntos porcentuales, con aumentos en bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, y en pastas y productos de panadería. En este bloque, las importaciones de carne y menudencia bovina registraron un aumento y alcanzaron los 35,6 millones de dólares. Este monto incluye importaciones desde Brasil y un componente menor de reimportaciones asociadas a partidas rechazadas. Por último, los productos primarios aumentaron en un 11,6%, con una incidencia de 0,2 puntos porcentuales. Si analizamos en mayor detalle el comportamiento de las importaciones de combustibles, se observa que a julio del 2025 los valores continuaron a la baja, tanto para la nafta como para el gasoil. En el caso del gasoil, las importaciones totalizaron los 598 millones de dólares, registrando una caída interanual del 21,4%.
Este resultado refleja una reducción del 6,5% en los volúmenes y una baja del 15,9% en el valor unitario. Por su parte, las importaciones de nafta sumaron 299 millones de dólares, con una disminución del 23,2% interanual asociada a una contracción del 12,1% en volumen y también a un descenso del 12,7% en el valor unitario. Si analizamos el uso de las importaciones registradas, se observa que el crecimiento total del 7,3% fue impulsado principalmente por mayores compras destinadas al consumo interno, que aumentaron un 10,8% interanual, totalizando los 8.189 millones de dólares. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo alcanzaron los 1.698,9 millones de dólares, registrando una desaceleración en el acumulado respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en los meses de junio y julio mostraron un repunte con crecimientos mensuales del 6% y del 14,4% respectivamente, y aumentos interanuales del 22,5% y 8,1% respectivamente. Analizando con más detalle la evolución de estas importaciones, se observa que a julio de 2025 las importaciones destinadas al uso interno concentraron el 82,8% del total registrado, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo representaron el 17,2%. Al desagregar por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en 13%, impulsadas principalmente por las compras para uso interno. Las importaciones de bienes intermedios cayeron un 7,7%, principalmente por la caída en el uso interno, que como vimos anteriormente se explica por menores valores importados de combustibles como la nafta y el gasoil. En cuanto a los bienes de capital, se registró un incremento del 15,2%, explicado por el dinamismo de las importaciones para uso interno, que crecieron un 32,2%, lo que sugiere una mayor demanda de estos bienes en el país. En cuanto a los países origen de las importaciones, China, Brasil y Estados Unidos concentraron el 63,9% del total importado. China se mantuvo como el principal proveedor, con importaciones por 3.443,8 millones de dólares, lo que representa el 34,8% del total. Entre los productos más importados desde ese país encontramos los teléfonos móviles, que crecieron en 18%, las máquinas portátiles para procesar datos y las máquinas y aparatos eléctricos. Desde Brasil, las importaciones totalizaron los 2.253,1 millones de dólares, con un incremento del 1,8%. Se destacaron los incrementos en las importaciones de cerveza e hilos y cables. Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 619,5 millones de dólares, lo que representa el 6,3% del total, y registraron una caída interanual del 8,6%. Esta reducción se explica principalmente por las menores compras de gasoil y nafta. Por el contrario, se observó un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos. En cuanto al saldo del comercio exterior, tenemos que este cerró con un déficit de 104,4 millones de dólares en el mes de julio del 2025. Y en términos acumulados a julio del 2025, el saldo comercial cerró con un déficit de 841,4 millones de dólares. Finalizando la presentación, haré un breve resumen de los resultados previamente expuestos. A julio de 2025, las exportaciones totales retrocedieron 6,7% interanual, arrastradas por caídas de igual magnitud en las exportaciones registradas y en las reexportaciones. El componente de otras exportaciones, que representa el 6% del total, disminuyó en 7,8%. Dentro de las exportaciones registradas, la baja se concentró en menores envíos de granos de soja, con una reducción del 30%, de las harinas de soja y del arroz parbolizado. En sentido contrario, se observaron aumentos en las exportaciones de carne y menudencia bovina, que crecieron en un 29%.
en maíz con un alza del 71,2% y en los aceites de soja que atenuaron parcialmente el retroceso general. Por su parte, los envíos bajo el régimen de maquila mostraron un desempeño positivo con un incremento del 4% y un acumulado de 649,9 millones de dólares a julio. En cuanto a las importaciones, hemos visto que a julio del 2025 las importaciones totales registraron un aumento interanual del 6,7%, reflejando una evolución dispar según el uso. Las importaciones para el uso interno, que representan más del 80% del total, crecieron un 10,8%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo mostraron una reducción del 6,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el fuerte aumento de los bienes de capital, que crecieron en 32,2%, impulsado especialmente por mayores compras de las maquinarias, motores y aparatos con una suba del 45,2%. Por su parte, los bienes de consumo también registraron un incremento con una variación del 13,2%, destacándose los aumentos en otras sustancias alimenticias, productos farmacéuticos, textiles y sus manufacturas. Por último, el saldo del comercio exterior a julio del 2025 registró un déficit de 841 millones de dólares. Para obtener más información sobre las cifras presentadas hoy, les invitamos cordialmente a consultar los cuadros del informe de comercio exterior mensual y la serie detallada de comercio exterior disponibles en la página web del BCP.